ya es todo para mí. Bueno, como había tenido yo la oportunidad hace unos meses en la preparación de este campamento, todas tuvimos un rol. Todos tuvimos que leer los libros de Samuel y empezar a mirar qué Dios nos hablaba en nuestro corazón para llevarlo primero a los niños. Y por gracia de Dios, a mí me correspondieron los capítulos de 16 al 18 de Segunda de Samuel, donde habla de la vida de Absalón. Y yo no encontraba, porque me estaba enfocando en los niños, pero en una mañana en la que me sentaba y decía: Dios, yo no entiendo qué puedo yo aprender de Absalón, si es una persona que se equivocó tanto. Pero fue a través de ese hijo que encontré que lo que Dios quería era tratar con nosotros los padres, ¿sí? Porque, pues, para poner un contexto, de los hijos, como dicen, reportados por las mesas escrutadas, se dice que David tuvo más o menos 18 hijos y una sola hija mujer. Y su primogénito, que es Amnón, ¿cierto?, fue el primero que transgredió la ley, la relación de familia. Y también falló Adonías. También conspiró contra su padre. El mismo Absalón también le falló a su padre. ¿Pero será culpa de ellos? ¿Será culpa de Amnón haberse fijado en su hermana y haberla llegado a violar? ¿Será culpa de Absalón haber pedido que se callara todo, que se dejara así, que no hubiera ninguna justicia que cayera sobre el pecado de Amnón? ¿Será también culpa de Adonías haber tenido un espíritu de rebeldía y de querer perseguir a su mismo padre? Lo mismo hizo Absalón. Entonces es ahí donde decimos, ¿por qué un hombre como David, que todos lo ponemos de ejemplo, ¿cierto?, de que fue un hombre llamado, un varón conforme al corazón de Jehová, como está en 1 Samuel 13:14, que Dios permita que este hombre que nos ha dado tantos ejemplos buenos nos sirva hoy para basarnos en que falló? No somos quienes para cuestionarlo, ¿cierto? Dios lo hizo a él perfecto para hacer su voluntad, pero también él se alejó del camino que Dios tenía. ¿Por qué? Porque tomó decisiones erradas. Hay varios ejemplos de equivocaciones que él hizo. Pero volviendo al tema que queremos transmitir, es el de los padres. ¿Cómo es que, siendo él ese líder, deja que sus hijos vayan en esa cantidad de situaciones que no son ejemplos, ¿cierto? Pero bueno, siempre hemos dicho, nosotros como padres hacemos lo que más podemos. ¿Será que también es lo que hacemos, lo que Dios más demanda de nuestra parte, para que sean esos hijos lo que Dios quiere también? Entonces vamos a ir adentrándonos en esta historia. Como les decía, en los capítulos 16 al 18 de la Segunda de Samuel nos relata la muerte de Absalón y la reacción del rey David. Entonces me permito leer el versículo 18, el capítulo 18 y el versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Qué mensaje que expresa tanto dolor de un padre, ¿cierto? Y mucho más cuando el motivo por el cual yo estoy expresándome así es la muerte, la pérdida de ese hijo. Y qué decir, pues cuando era un padre bajo el gobierno, que estaba ocupado del gobierno de Dios, ¿cierto?
Ahora ya él no podía hacer nada. Era demasiado tarde, quedaba para él solo los dolores y los disgustos de haber perdido un hijo amado y con el que él no había hecho mayor cosa. Y aquí hago como una acotación de Romanos 15:4, donde estas cosas no las olvidemos. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿cierto? Que no sea, porque dicen en lo secular que a veces somos más inteligentes cuando aprendemos de los errores, de las situaciones, de las experiencias de los demás que cuando las vivimos nosotros mismos, ¿cierto? Ahí está la inteligencia. David, pésimo padre, pues no sé hasta dónde uno pueda ser tan osado de juzgar a una persona, a un hombre de Dios, pero lo que sí se pone de presente es que a pesar de esas destrezas de hombre de guerra, de gobierno, dejó a un lado su familia, a sus hijos, a su tesoro, a su primer reino. ¿Qué falló ahí? Seguramente si revisáramos hoy también en nuestra vida, encontraríamos que muchos de nosotros, y no solo hablando aquí de lo espiritual, ¿sí? Porque no es ahí donde radica, pero sí hay personas, familias, que por servir a Dios, que es lo más importante, pero no sin dejar la responsabilidad que Dios nos entregó de nuestros hijos, nuestra familia, la dejemos a un lado. Pero en la actualidad, ¿qué está pasando con nuestros hogares? Con papá y mamá. Nos estamos ocupando mucho de darles cosas y cosas y cosas, y se nos olvida que lo material es lo menos importante. Son cosas de satisfacción momentáneas. Pero lo que realmente importa es esa relación con ellos, ese trasegar en su crecimiento, como decía Rocío hoy en el devocional, y que vaya creciendo no solo de estatura, sino en esa relación con Dios. No podemos que por una buena obra caigamos en el descuido de dejar a nuestra familia a un lado. Lo uno, hay que hacerlo sin dejar de hacer lo otro. No se puede proteger la familia pretendiendo servir a Dios y esperar que todo salga bien por milagro, ¿cierto? Finalmente, cuando lleguemos todos a donde vamos, ¿cierto? Al reino de Dios, Él nos pedirá cuentas por nuestros hijos, por esa entrega que Él nos hizo. No puede abandonar el amor y la responsabilidad con el hogar por ocupaciones cualesquiera que sea. Ahora entrando en la personalidad de David, vamos a ver unas lecciones que son en las que he centrado el mensaje. Lecciones que nos da la vida de David. La primera, los padres deben estar dispuestos a disciplinar a sus hijos cuando pecan. Es cuando, no es después, cuando me quede el tiempo, cuando haya la oportunidad. Hay cosas para las que uno debe buscar el momento propicio, pero cuando se trata de disciplinar a nuestros hijos es en el momento. No es a los 8 días, porque ya no tienes tú la misma sensibilidad al problema que el hijo está aconteciendo. Si hoy se equivocó, si hoy no cumplió con su responsabilidad, hoy lo encontramos diciendo una mentira. Es en ese momento que tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado, no después. En el relato bíblico de 2 Samuel 13, de 1 al 2, nos dice que Amón ardía en su deseo por su hermanastra, porque era hija de una de las 6 esposas, creo que tuvo David, más las concubinas. ¿Qué hizo Amnón? Se llenó en una cantidad de situaciones hasta lograr su cometido, que era acostarse con Tamar. Y al punto que la obligó, la violó, para satisfacer su deseo carnal. Y tanto fue el repudio después que la despreció, la desechó, y Absalón se dio cuenta. Absalón, en su dolor, porque él amaba a Tamar, en su dolor, y le decía: calla, no digas nada, porque pues él es hijo también del rey.
Pero eso se lo guardó en su corazón Absalón. ¿Y qué hizo eso? Primero, amargarle la vida. ¿Por qué? Porque no vio una acción correcta de su padre. Lo que hizo David cuando se enteró de esta situación fue, según la segunda de Samuel 13:21, dice que estaba muy enojado. Fue todo lo que hizo David, enojarse, pero no trascendió en su responsabilidad de padre, en su responsabilidad de líder, de gobierno, ¿cierto? No optó por llamarlo ni siquiera a cuentas. Dejar pasar, dejar hacer. Logrando con ello que en el corazón de Absalón se refugiara un odio tremendo. Primero por por Amón, y segundo por David. Sabiendo todo esto, David permitió que continuara así Amnón, quien después terminó siendo asesinado por Absalón. Mira el pecado es donde lo llevó. Y adicionalmente, que perdiera también a Absalón porque él se fue de la casa, hizo su vida aparte y sin hacer nada de parte de un padre que estaba llamado a hacerlo. No era si quisiera, no, estaba en su derecho, en su deber, en su obligación de hacerlo. Entonces, nosotros los padres pasamos por alto una y otra vez las faltas de nuestros hijos sin actuar, con la esperanza, tal vez, podríamos decirlo, que el tiempo los cambie, pero el tiempo puede ser demasiado tarde. Como decían hoy en el devocional, de 0 a 5, de 0 a 12, tenemos nosotros los padres injerencia en nuestros hijos. Después ya ni siquiera quieren estar con nosotros, ya quieren hacer su vida. Entonces es ahí, en esa corta edad, en la que nosotros tenemos que actuar y no esperanzar a que sea con el caminar suyo propio, con los golpes de la vida, que aprendan. Es nuestra responsabilidad disciplinar a nuestros hijos para que lleguen a entender y apreciar la autoridad y saber que tienen que someterse a la ley de Dios. Segundo, ¿qué más debemos hacer los padres? Reconocer que nuestros hijos cometen mal. Yo no puedo tapar con un dedo el sol. Y más mal le hacemos a nuestros hijos cuando permitimos que una cosa pequeña, porque eso es una mentirilla, de ahí va pasando un paso mayor para que las cosas sean de una gravedad indescriptible. Que fue el ejemplo de cuando Amnón abusó de su hermana y no hacer nada. ¿Qué también debemos hacer? Porque no se trata de dar, castigar. Debemos perdonarlos, buscar en ellos la restauración. Y hubiera tenido la satisfacción de haber visto a un hijo restaurado, volviendo a su padre, como el hijo pródigo, ¿cierto? Volviendo y diciendo, sí, me equivoqué, pero aquí estoy, papá, con tu ayuda puedo salir adelante. Cualquiera que sea la situación, hoy son otras. Hoy es la droga la que lo aleja de la familia. Hoy son vicios, no solo de droga, cantidad de vicios que se ven. Y si nosotros le cerramos la puerta a nuestro hijo y que allá él, yo ya le di mis principios, yo ya le enseñé cómo fue mi error. Pero si nosotros no nos apersonamos, son hijos que pueden tener mayores problemas. David se negó a perdonar y a restaurar a Absalón. En la segunda de Samuel, capítulo 13 y versículo 38, y en el capítulo 14, del versículo 1 al 28. Absalón, hijo de David, aborrecía a Amnón por lo que Amnón había hecho a su hermana. Si David hubiera ejecutado la justicia como debería haberlo hecho, Absalón hubiera estado satisfecho y no hubiera tomado el asunto a sus propias manos, ¿sí? Porque lo que hizo fue empezar a buscar cómo iba a hacer caer a Amnón y a involucrar a otras personas para que le dieran muerte a Amnón. En la segunda de Samuel 13, 37 al 39,
Dice que Absalón huyó con su abuelo, el rey de Jesús, y allí se quedó con él 3 años. David por su parte lloraba. Es que si no hubiera dolor, yo digo, ¿por qué? Si era que no sintiera, no, él sentía, sabía que estaba actuando mal, pero no, tomó un cambio en ese camino. Llegamos al punto en el que otras personas que veían sufrir a Absalón, creo que era el sobrino, de verlo cómo vivía amargado, se valió de una persona que también con mentiras, o sea, eran muchos errores los que uno veía ahí, hizo que una mujer pasara por la más sufrida, por la más adolorida, y que con eso fuera a buscar una solución en David y en su corazón de rey bueno. Recibe a esta mujer, la escucha y toma él como propio problema de esta mujer, que era muy similar, porque era un montaje de lo que estaba viviendo el mismo rey, y le decía, ayúdame, yo no quiero que siga sufriendo mi familia, yo no quiero que se pierda. Y se preocupa tanto el rey David por ella, que quería irle a solucionar la vida, cuando su vida no estaba solucionada. Cuando lo que él estaba haciendo era lo mismo que esa mujer estaba cuestionando. Entonces aquí, ella después lo confronta y le dice, eso es lo que tú estás viviendo, ¿por qué te preocupas por mí y no haces nada por tu familia? Entonces, es la reflexión al día de hoy. ¿Cuántos venimos aquí a esta iglesia o a cualquiera, mostrando un corazón bondadoso, generoso, en el que nos quitamos el pan para dárselo al otro, en el que estamos dispuestos a trasnochar, a madrugar, a no tener una vacación para ir a servirle al otro? ¿Cuántos nuestros hijos, nuestra familia, nuestro esposo, con ellos los dejo tirados por ir a servir al otro? Yo no estoy diciendo que no hay que servir, pero no puede ser que a mí me conmueva más el dolor ajeno que el que tengo en mi casa. Yo digo a muchos, y inclusive yo he pasado por esas, a veces me preocupo por otra persona cuando tengo problemas con mis hijos, con mi mismo esposo. Y yo digo, ¿por qué actuamos así? ¿Por qué el amor, el primero, no es el que nos mueve? El otro es de apariencia, en muchos casos, no en todos, porque hay muchas personas que servimos con amor por el otro, porque Dios nos pone ese corazón bondadoso. Pero no puede ser que yo deje que mis hijos corran una suerte y esté haciendo muchas cosas por los hijos de los demás. Primero en casa. Si mis hijos no están bien, ¿yo cómo puedo pensar en que le puedo enseñar a otro a que sea buen padre? No es así. Entonces, aquí en la reflexión, tomemos conciencia de eso. Volquémonos a escuchar a estos hijos, porque no son una generación fáciles. Tienen tiempos difíciles, tienen pensamientos distintos. Uno no puede seguir diciendo, como a mí me dieron palo y aquí estoy. Pero tampoco puede pasarse al otro lado, donde, ay no le puedo hacer nada porque es que lo frustro. Es que no puedo decirle nada porque es que de pronto va y me acusa. No, con amor pero con firmeza, valga la cuña política, con un corazón firme y una mano dura. Sí, de verdad, es que no puede ser una cosa con la otra. Tienen que mezclarse y saber en qué momento usar la mano fuerte, en qué momento usar la vara, porque Dios la ha enseñado, Dios la ha demandado de los padres. No es que es una mala influencia de nuestros abuelos, es lo que Dios nos manda en sus escrituras, a que el hijo que amamos lo educamos con vara, no con la chancla ni con la mano, porque con la misma mano es que vamos y lo acariciamos. Tal vez en eso nos equivocamos muchos papás, incluida yo.
¿qué debemos hacer? No debemos exasperar a nuestros hijos al negarnos a perdonarlos y buscar siempre velar por su restauración. En Efesios 6:4 nos habla de esto, de que a los hijos no hay que exasperarlos ni provocarlos. Podemos aprender del ejemplo de David cuando nuestros hijos cometen mal y lo hacen, porque debemos estar listos ahí para con una palabra firme, pero con amor, enseñarles, mostrarles su equivocación. La forma en que tratamos a nuestros hijos es la forma en que van a entender al Dios Padre. Si yo soy un mal padre, pues ¿qué pueden pensar del padre de los padres? ¿Cierto? Entonces, si Él nos ha perdonado tantas, entonces ¿por qué nosotros no vamos a conceder un perdón? Pero un perdón con cambio, ¿cierto? Porque no se trata de sí, hijito, yo te perdono, y vuelve y la haces, hijita, yo te perdono. No, un perdón con cambio en el que yo estoy involucrado. Como padres debemos estar dispuestos a hacerle frente a corazones pecaminosos de nuestros hijos. Sabemos, el hombre por sí está propenso a fallar, ¿cierto? Porque venimos del pecado y por eso es que volvemos a nacer, porque nosotros estamos concebidos bajo el pecado y por eso es que tenemos que volver a nacer y ser criaturas nuevas con la bendición de Dios. ¿Y quiénes están ahí? Para convencer a estas criaturas que están empezando a conocer la vida, el padre y la madre. Óigase bien, padre y madre. Eso no es una responsabilidad solo del papá ni solo de la mamá. Que la cabeza del hogar es el padre, correcto, pero no puede excusarse la madre no hacer nada, ¿cierto? Los dos deben estar comprometidos, relacionados, coordinados para hacerlo. Bueno, el otro punto. Los padres deben enseñar a sus hijos lo que es importante en la vida. Bueno, parece que yo no he hecho hoy sino decir cosas que no hizo David, pero al final encontramos una que él hizo. Y ya al final, David dio un último encargo a su hijo. En sus últimos momentos antes de su muerte, David trae a Salomón, esto está en Primera de Reyes, capítulo 2 y versículo 2. David trae a Salomón delante de él. Y aquí registra este evento en el que David encarga a su hijo que viva como un hombre piadoso. David amonestó a Salomón a temer a Dios y a obedecer su ley, perdón. Llegó a estas últimas palabras, David no le dijo a Salomón que se asegurara de que su ejército fuese más grande que el de él, nada terrenal, nada material. Solo le dijo, sé un hombre conforme al corazón de Dios, conócelo, obedécele, es lo que más importa en la vida. Curioso, ¿cierto? Después de haber tenido esas otras experiencias, haber dejado a sus otros hijos, a este, que además también era escogido por Dios, a este viene y le enseña la clave del éxito, ¿cierto? Conocer a Dios y obedecerle. En el mundo secular, ya hemos hablado del ejemplo de David y sus hijos. En el mundo secular me encontraba preparando estas clases con un juez español que se llama Emilio Calatayud. En la experiencia, eso es un juez de menores, en su experiencia del día a día de lo que están de pronto aplicando una justicia a la juventud, este hombre se tomó el tiempo de sacar como un documento en el que dice, estos son los puntos en que ve que la conducta de un niño está más propensa a que sea un problema, un joven problema para la sociedad. Lo voy a citar, no voy a hacer reflexiones en todos, son 9 puntos. El primero, denle todo cuanto desee. Esa es nuestra consigna hoy de muchos padres. ¿Qué necesita mi hijita? ¿Qué necesita hijito? ¿A dónde quiere ir? ¿Qué quiere comer? Así crecerá convencido de que el mundo entero le debe todo.
Pero decían nuestros abuelos, un poquito de hambre, un poquito de frío no le hace daño a ninguno. A ninguno. Nosotros pasamos necesidades y aquí estamos. Y el que un papá no pueda o no le dé todo a sus hijos, porque muchos pueden tenerlo, pero por su beneficio no deben darlo, no es un mal padre, jóvenes. Es por el amor que les tienen que no les permiten tener lo que no deben tener al tiempo que no lo deben tener. Segundo, celebren a carcajadas todas sus groserías, tonterías y salidas de tono. A nosotros nos parece eso normal, ver en nuestros chiquitos que hizo pataleta, que le respondió mal al abuelo, a la mamá, y nosotros nos congraciamos. Ay, es que tienen una chispa. No, no es la chispa. Bueno, sí, es la chispa, pero de una conducta equivocada. Tercero, y esta es para las mamás, yo creo que más que todo. Recojan todo lo que vaya dejando tirado. Es orden. Algunos se rieron, yo no sé. Si nosotros nos pasamos haciendo eso, recogiéndole o organizándole lo que él debía estar teniendo organizado, somos nosotros los que estamos inculcando un caos en su vida. Cuarto, nunca le vayan a decir al niño que está haciendo mal. ¿Cierto? Error. Levanten la mano. Hijo, estás actuando mal aquí y allá. Quinto, esto para los jóvenes hijos de la modernidad. Déjenlo ver y leer de todo. Póngale al alcance todas las herramientas tecnológicas. Sí, pero con responsabilidad. Si no, ahí tenemos la caída de nuestros hijos también. Sexto, lastimosamente, padre y madre discutan todo el tiempo delante de él. Ahí pecamos muchos, me incluyo. Aunque procuramos no hacerlo, pero los hijos no son, no pasan por desapercibidos todas esas situaciones. A veces procuramos no trasladarlo, que no salga a nuestra habitación, pero ellos se dan cuenta. Y si nosotros no estamos velando por restaurar nuestro matrimonio, nuestra relación, papás, abuelos, porque se comparten uno con los abuelos y ven unas relaciones difíciles, ¿qué están aprendiendo nuestros hijos de eso? No tiene valor mi padre, no tiene respeto, ¿cierto? Cuando menos se acuerde él, perdió, y tal vez ese es nuestro problema hoy en la sociedad. El valor de la familia no está. ¿Por qué tenemos familias disfuncionales? Séptimo, denle todo el dinero que puedan. Crecerá pensando que para disponer del dinero no hace falta nada, que eso es fácil. Error. Le tenemos que decir que a nosotros nos cuesta. Yo esta semana reflexionaba porque estaba viajando y mis hijas tienen a la mano el teléfono de su papá, el teléfono mío, pero no sé, curiosamente esta semana yo estaba ya ocupadita y yo, es que necesito tal cosa a última hora, cosas de ese estilo, y yo decía, pero ¿creen que es que yo cuando digo voy de viaje y salgo a las 4 de la mañana a viajar, es porque me voy a tomar el té fuera de Bogotá? Yo decía, ¿por qué? Porque tal vez yo no les he trasladado eso. Nosotros salimos a trabajar es porque estamos haciendo cosas que demandan nuestro tiempo, sin querer decir que porque yo estoy trabajando mis hijos no son importantes. Yo contesto el teléfono, yo miro el mensaje, pero no le hemos mostrado que nosotros nos ganamos unos recursos sudando, ¿sí? Así sea vendiendo Rinauer. Eso es trabajo, porque es que tenemos que ir a convencer al otro. Ven, esto te sirve por esto, por esto, por esto. En mi campo, oye, yo soy asesora. Yo no soy, pues, en el sentido de vender un producto financiero, no, yo soy asesora. Y eso demanda tiempo. Me demanda ponerme yo a preparar una reunión. Entonces, cuando ellos ven que uno dice, vamos a tal parte y va uno al cajero y saca, ellos creen que eso es, allá se reproduce el billete fácil. Pero, ¿por qué? Porque nosotros no le compartimos lo que hacemos. Mis hijas, en algunos, sobre todo Valentina, en algunos momentos
cuando estaba ella solita, me la llevaba para la oficina. Y ella se daba cuenta que parezco una operadora telefónica. Pero eso hace falta. Hay empresas, de hecho, que se encargan de que tú vayas con tu hijo y él se dé cuenta del entorno en el que él vive. Las bondades de su trabajo, las de pronto faltantes, porque hay personas que trabajamos en condiciones difíciles. Pero si no podemos hacer eso, aprovechemos un altar familiar y contémosle: nuestro trabajo consiste en esto, hijo. La plata no es fácil, cada vez es más escasa. Octavo, no le deis, y eso no es que sea menos importante que la haya dejado de última yo acá, sino así lo estableció el juez en su documento. No le deis ninguna formación espiritual, ya la escogerá cuando sea grande. Error, ¿cierto? ¿En dónde la debemos sembrar? En sus primeros años, ¿cierto? En la primera infancia, que llaman. Y último, denle siempre la razón. En eso sí que nos hemos vuelto expertos los padres. Viene el niño y con lágrimas, otras veces sin lágrimas: mami, imagínate, mi compañero, mi maestra. Y nos vamos nosotros a perseguir, a contrariar unas normas. Porque generalmente pasa en el colegio, ¿no? La profesora me exigió esto, me hizo esto, pero ¿cómo? Y nos vamos a pelear nosotros con los maestros, dándole la razón a nuestros hijos. Hay momentos en que ellos no la tienen y hay que decirles: no la tienen, ¿cierto? Y no enseñarles que el mundo conspira contra él, ¿cierto? Decía este mismo juez, y tiene un video de YouTube que se llama: hemos pasado del padre autoritario al padre colega. ¿Le suena eso familiar? Vuélvase amigo de sus hijos, ¿cierto? Pero cuando lo manejamos mal, vamos a tener problemas, porque perdemos la autoridad, ¿sí? Yo debo dar espacios de comunicación, de confianza, no volverme el pana o el partner del niño, ¿cierto? No es mi parcero, no, él es mi hijo y lo voy a escuchar porque para eso hay tiempos. A mí me llamaba la atención Marcela Rinauer decía: he procurado sacar o establecer unos tiempos para compartir con cada uno de mis hijos, sí, porque ellos son diferentes, ¿sí? Yo no puedo escuchar o tratar a la niña igual que al niño, no al hombre de la casa. Escucho al más grande y hay otros momentos en los que voy a compartir con todos, ¿cierto? Pero sí debo darles confianza, no que me vean como el amigo que les voy a alcahuetear. ¿Listo? Bueno, ahora volvemos a lo espiritual. ¿Qué mensajes hay de Dios para evitar que tu hijo llegue a este antidiseño de vida? Pues Proverbios, ¿no? Es como nuestro libro más especial. Corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, ¿cierto? Proverbios 19:18. Aquí, la varita, la mágica. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios 29:15. Es que ¿cómo es que dicen? Ni tan cerca la vela del santo que la queme, ni tan lejos que no la alumbre, todo en sus debidas proporciones. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ya lo decíamos, ¿por qué? ¿Cierto? Mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 22:15. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Proverbios 23:13 y 14. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ay, la volví a repetir, qué pena. Me gustó mucho eso. Como padres, ustedes tienen toda la responsabilidad de educar a sus hijos. Dios les ha llamado a ser autoridad en la vida de ellos.
lo importante que es. Por tanto, tiene la autoridad de actuar como representante de Dios. Mi consejo es que siempre que se corrija a su hijo, lo haga de una manera adecuada, con los elementos adecuados, ¿sí? A veces, cuando actuamos para corregir a un hijo en medio de ira, cometemos un error grave. Yo fui víctima de esos. Con lo que había, lo cogían y me daban. Y un día desenchufaron fue la plancha. Y con ese cable me dieron. Entonces, no, es tener, ojalá poder uno decir, este es el, bueno, hay personas que le tienen hasta nombre, ¿no? Al objeto, ya sea una correa, una ramita, pero que siempre sea la señal de autoridad cuando la palabra no funciona, ¿cierto? El amor no puede faltar en la relación con nuestros hijos de educación y de autoridad. Es el eje central de la disciplina. Siempre tengamos en cuenta que porque lo amamos es que lo corregimos, ¿cierto? Y por eso debemos tomarnos el tiempo y ser sensatos cuando estamos haciendo la corrección a un hijo. Yo soy de las que menos le pego a mis hijas, pero cuando toca, toca. Y si yo también me vuelvo en una persona que siempre lo anuncio, si sigues haciendo eso te voy a dar esto, llega el tiempo en que eso es pura carreta de mi mamá. Ella dice y no hace, y entonces yo no tengo autoridad ya con ellos, porque siempre le voy a decir la misma frase, sí, tal. O el otro tema, que nos volvemos los papás chantajistas, ¿cierto? Si tú pierdes esa materia, no tienes el paseo. No. Yo creo que en eso muchos nos hemos equivocado, porque hay responsabilidades claras para los hijos. Si su única responsabilidad hasta que sale del colegio es estudiar, dar buenos resultados, organizar su cuarto, ¿por qué tengo que alejarlo de esas responsabilidades o ponerle otras, ¿no? Que también hay los extremos. O no le pongo nada, o le pongo tantas que el pobre no da pie con bola. Un buen termómetro para saber si nuestros hijos están siendo disciplinados sin amor es que, pasado el tiempo del regaño, de la reprensión, hablemos con él y veamos qué tanto su corazón lo afectamos o él lo está interpretando mal, porque es que son niños de todas maneras. Y si yo no me retroalimento, no lo escucho, de pronto él se va llenando de amargura. Entonces sí es bueno que de vez en cuando hagamos esa charla. ¿Viste cómo has evolucionado con tal tema que te estaba corrigiendo? Bueno, los otros puntos que quería comentar acá son los siguientes. Para mí son unas conclusiones y van en este sentido. Creo que si tomamos un tiempito y revisamos a más profundidad lo que fue la vida de David con sus hijos, podemos ver que su actuar lo llevó a resultados irremediables y que su debilidad en el ejercicio de su responsabilidad dejaron pasar situaciones que llevaron a sus hijos a perdición. Y que no caigamos nosotros como padres en tener que llorar impotentemente como lo hizo David por las consecuencias de nuestra debilidad hacia un hijo que demande de nosotros carácter. Porque los que son cero problemas, pues no los puede uno abandonar tampoco, pero hay hijos que demandan más que otros. Y es ahí donde deben contar con el Padre terrenal, que no vayan a buscar a otro, a un amigo que qué consejo le puede dar, a otro adulto que se puede aprovechar. Es tu padre, tu madre, el que debe estar ahí para que tu hijo
busque esa ayuda y busque esa posible solución en la que lo vayamos a acompañar. Si por debilidad y en razón del amor mal testificado, los padres no enseñan a sus hijos desde su más tierna edad obediencia, sumisión, estos hijos actuarán según su propia voluntad y conocerán tarde o temprano los dolores que son la consecuencia de tal andar, ¿cierto? Desafortunadamente, si los dejamos a su libre desarrollo, los golpes de la vida serán mayores que los aciertos. Que Dios nos conceda plena conciencia de la responsabilidad y de todo el socorro en gracia que Dios nos puede dar, en sabiduría, en que nos dé energía para poder enseñar a nuestros hijos esa obediencia, esa sumisión, esa separación del mundo bajo todos sus aspectos, ¿cierto? Y cualquiera sea su disfraz sutil que pueda utilizar para atraparlos. Que sientan el temor de Dios, el apego al Señor, y entonces habrá una vida con prosperidad en los hogares, en el que en este momento está actuando esa personita, como en el que va a formar a futuro. Nadie da de lo que no tiene. Si yo carezco de una formación amorosa, de una formación bajo principios, una formación bajo el temor de Dios, ¿creen ustedes que yo le puedo transmitir a mis hijos algo diferente? ¿No es cierto? Yo estoy enseñado a vivir en desorden, pues eso le transmito a mis hijos. Le doy ejemplo, testimonio inadecuado de que soy una persona que no busco de Dios. Porque, ojo, no porque traigamos a nuestros hijos, como lo decía el pastor, porque traigamos a nuestros hijos acá los van a ser salvos, sino como decía una persona cercana a lo espiritual a nosotros, no porque nos metamos en un garaje vamos a volvernos carros, ¿cierto? No. Nosotros si transmitimos a nuestros hijos lo que vivimos, lo que nos apasiona, eso tomarán ellos en su corazón. Bueno, y acá el cierre como de reflexión. Es importante para aquellos que son padres, o que somos padres, que hagamos un examen de conciencia. ¿Estás viviendo una vida de honra a Dios? ¿Es el líder espiritual de su hogar? ¿Es usted el ejemplo que quiere que sus hijos emulen? Podemos aprender del ejemplo de David y no cometer los mismos errores. Podemos discipular a nuestros hijos cuando pecan, por su propio bien. Podemos perdonarles cuando tropiezan. Podemos reconocer que ellos son pecadores y que necesitan un Salvador, ¿cierto? Podemos reconocer que si restringen sus corazones pecaminosos y compasivos, podemos llevarlos a conocer a nuestro Dios. Y podemos mostrar en nuestras vidas y hablar lo que es realmente importante para ellos, para su vida, el temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que más nos debe preocupar a los que somos papás. Hay unos que ya pasaron la etapa, ¿cierto? Pero hay otros que la estamos viviendo y estamos a tiempo todavía de reconducir, de conjuntamente con mi esposo, con mi esposa, sentarnos a reflexionar como familia, en avivar los altares familiares que yo creo que son la bendición para una familia, que es ahí donde podemos ver problemas de nuestros hijos, falencias. Les compartimos que hace poco nuestras dos hijas menores estaban teniendo muchos roces y en una de esas reflexiones amorosas que le hice a ellas, les decía: ¿qué está faltando entre ustedes dos? La más chiquita, la de 10 años, dijo: respeto, mamá. Y Dios me iluminó ese día, no estaba mi esposo,
y le dije, hija, ¿te gustaría que en un altar familiar tratáramos el tema? Recibí una respuesta que no la esperé. Mi hija fue la más emocionada. No le teme a liderar charlas. Para estar yo aquí de pie hoy, he orado mucho a Dios porque esto no es fácil. Esto es para pastores. Cuesta. Mi hija, como si nada. Listo, mami, yo la hago. Eso fue como un jueves. El lunes me llamó a la oficina, mami, no encuentro nada en internet de respeto. ¿Qué hago, mami? ¿Yo de qué voy a hablar? Tranquila, mi amor, busca ahí, yo ahora que llego te oriento. Cuando llegamos por la noche, ella, mamá, mira, no esperó que fuera yo. Entonces me dio una gran lección en la primera etapa del proceso, y era que ella le metía las ganas. No fue impuesto por papá ni por mamá, fueron ellos. ¿Por qué? Porque tienen un corazón sensible, ¿cierto? Y ojo, llegó el día del altar familiar, que fue el miércoles de la semana de receso. Como toda una grande, imprimió, bajó, estoy lista. ¿Dónde están los demás? Y lo ha hecho, que de verdad nos dejó sorprendidos a mi esposo y a mí, y yo creo que a Vale, porque se tomó en serio su papel y más, reclamó vivirlo. Pudieron a tener una situación posterior con Isabela y me llama, mamá, estoy desesperada. ¿Cómo es posible que Isabela me está haciendo esto y esto? ¿De qué sirvió mi altar familiar? Entonces, que de pronto nosotros limitamos a nuestros hijos y no aprovechamos el potencial tan grande que tienen ellos para asimilar, para madurar. Entonces aprovechen ese espacio que hemos, entre muchos, en varios de los ministerios tocado. Si ese altar familiar lo volvemos institucional, así como otras cosas que se hacen a nivel familiar, yo creo que los resultados van a ser mayores para esta generación y para las que vienen. Bueno, ese era mi pequeño mensaje de hoy.